Hola chicos, un gusto poder saludarles. En esta oportunidad he hecho este video para explicarles la introducción a medidas de posición. Este es un contenido que está en el eje temático de estadística y es un ítem que se va a considerar para la prueba de transición universitaria de este año 2021. Para darle comienzo, decir qué son las medidas de posición, pero antes de poder responder a eso, comentarle que, ¿cierto? Hemos conocido algunas medidas de tendencia central que explican ciertos parámetros estadísticos de un conjunto de datos. Generalmente calculamos promedio, mediana y moda, sin embargo no son las únicas que nos sirven para interpretar información. Existen entonces también las medidas de posición, que son básicamente otros parámetros estadísticos que resumen una serie de cantidades numéricas de un conjunto de datos, que nos permiten identificar qué tan variable es la distribución de los datos que vamos a estar observando, ¿ya? Qué tan dispersos son. Entonces, están las medidas de posiciones centrales, que son el promedio básicamente, la moda y la mediana. Pero sin embargo, ¿cierto? Existen también las medidas de posición que vamos a verlas después, que son los cuartiles, deciles, quintiles y percentiles. Se le llama una distribución de datos normal a esta campana que nosotros podemos ver acá en este gráfico. Generalmente nosotros cuando hacemos una prueba, por ejemplo, de matemática o cualquier tipo de prueba, sabemos que hay estudiantes que les va muy mal. Y esos están entonces al inicio de la campana. Sin embargo, también hay otros estudiantes que les va muy bien. Son pocos generalmente los que tienen 7, ¿cierto? Sobre todo en matemática, por ejemplo. Entonces esos están al final de la campana. Sin embargo, hay un gran número de estudiantes que se encuentra, ¿cierto?, al centro, que son los típicos que están entre el 4.5, pongamos, hasta el 6.5, ¿ya? Entonces ahí se concentra la mayor cantidad de notas. A ese comportamiento de las notas, ¿cierto?, en este caso le estoy dando, es una distribución normal. En una distribución normal, entonces nosotros podríamos calcular la moda, es decir, cuál valor fue el que más se repitió. Podríamos haber calculado, ¿cierto?, también la mediana, que es el valor central, ¿cierto? Si yo tomo a todos los estudiantes y quiero saber cuál fue la nota del estudiante que estaba justo en medio, o sea, si yo divido en dos grupos esos estudiantes que rendieron la prueba, podría también hacerlo y obtener ese resultado. Y también podría calcular el promedio, que es el resultado, ¿cierto?, que nos da de la suma de todas las notas dividido por el número de estudiantes que ha dado la prueba. Podemos tener diferentes tipos de distribuciones o la forma de esta campana de Gauss o de distribución normal puede ser, ¿cierto?, o con una tendencia hacia la derecha, más central o más a la izquierda. Se le llama que es asimétrica hacia la izquierda, simétrica o asimétrica a la derecha. Pero ahora las medidas de posición, que es lo que nos convoca, ¿cierto? Dijimos que estos son los percentiles, deciles, quintiles y cuartiles, y que estos básicamente no son medidas de posición central. Si anteriormente estábamos fijándonos solamente en la parte más alta, ¿cierto?, de la campana para explicar ciertos fenómenos, ahora la ventaja que tiene usar esta medida de posición es que podemos explicar este mismo ejemplo que estaba diciendo, pero fraccionado. Es decir, presentar los comportamientos de los que les fue más mal y explicarlo, ¿cierto?, estadísticamente. O también podemos, ¿cierto?, los que están mal medios pero bien fraccionados. O si no, podemos explicar también de manera más detallada cómo fue el comportamiento de los que les fue mejor en ese sentido en la prueba de matemática que pusimos como ejemplo. Algo que es fundamental, las medidas de posición entonces dividen a una distribución ordenada en partes iguales, ¿cierto? Más adelante voy a explicar en detalle qué es eso, pero para calcular la medida de posición es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor. Tal cual como cuando se calcula la mediana, ¿cierto? Uno tenía que, por ejemplo, si quiero calcular la mediana de 3 notas, ¿cierto?, y tengo un 7, un 4 y un 3, yo debería ordenar
esas notas pondría un 3 primero, un 4 y después un 7, y después veo cuál es el valor que queda al centro. En la medida de posición hay que hacer lo mismo, ¿okay? Ordenar los datos siempre de menor a mayor para poder explicar los comportamientos. Entonces los primeros son los cuartiles. La palabra cuartil quizás puede ser un poco intimidante al escucharlo, la simbología que tenemos, pero luego lo que nos trata de explicar es simplemente que vamos a tener un conjunto de datos y nosotros vamos a dividir esa población o esa muestra en 4 partes iguales, ¿ya? ¿Y cómo se expresa la letra que se ocupa para simbolizar los cuartiles? Es la letra Q. Y en los cuartiles solamente tenemos 3 cuartiles, porque si yo divido, ¿cierto?, mi población completa en partes iguales, ¿cierto?, y en 4, tengo un 25%, tengo un 50% y tengo un 75%. No me sirve el 100 porque el 100% es mi población completa y yo no quiero analizar la población completa, yo quiero fraccionarla en partes. Por eso solamente se consideran 3 cuartiles en este caso para poder explicarle, ¿ok? Y el cuartil 2, el del 50%, coincide justamente con la mediana. Entonces aquí es lo que lo explicaba, tenemos un conjunto de datos que lo vamos a dividir en 4 partes iguales, y a esto, ¿cierto?, lo podemos escribir como cuartil 1, 2, 3. Y si lo lleváramos entonces a la distribución normal, tendríamos que dividir en 4 partes iguales esa distribución normal y explicar los comportamientos que queramos, en este caso, definir. Y algo que importante, la fórmula matemática para encontrar la posición, ¿cierto?, del cuartil es esta, ¿cierto? El cuartil K, esa K nosotros la podemos reemplazar por el 1 o el 2 o el 3 según el cuartil que nosotros queramos identificar. Pero recuerden, esta es la fórmula. Por otro lado tenemos los deciles. ¿Qué quiere decir? Los deciles que nosotros vamos a tomar este grupo de datos y los vamos a dividir en 10 partes iguales, ¿ya? Y los deciles ahora también se expresan con la letra D. Los cuartiles se expresan con la letra Q, los deciles con la letra D. ¿Cuántos deciles podemos explicar? ¿Cierto? Podemos explicar del decil del 10% hasta el del 90%. No necesito el 100% porque, insisto, si estamos buscando medidas de posición, no necesito yo la de mi población completa, sino que necesito fragmentada, ¿ok? Entonces no necesito que sea el 100%, sino que en este caso, si estoy viéndolo como decir, 90, 80% de la población, 60, 70, etc. Pero no podemos llegar al 100%. Y acá decimos que el decil 5 coincide con la mediana. Acá entonces yo tengo mi conjunto, ¿cierto?, completo, y digo que tengo desde el decil 1 hasta el decil 9 para explicar los comportamientos de mi distribución normal. Y si lo llevamos a la campana de Gauss, es dividir en 10 partes iguales esa distribución. Ahora, a diferencia de la fórmula anterior, ¿cierto?, acá se expresa de esta forma para encontrar la posición de K es igual a K por N partido en 10. Delante dividíamos por 4 cuando era cuartiles, pero ahora lo dividimos por 10 porque son deciles. Después voy a explicar con un ejemplo cómo se trabajan estas fórmulas. Y finalmente los percentiles, que significa que vamos a tomar este grupo de datos, pero ahora lo vamos a dividir en 100 partes iguales, ¿ya? La ventaja que tiene es que podemos explicar los comportamientos más en detalles cuando hablamos con percentiles que cuando hablamos con cuartiles, ¿cierto? Mientras más fragmentado es un grupo de datos, más precisa puede ser la información que vamos a entregar, ¿cierto?, a un lector. ¿Okay? Los resultados que se obtienen se expresan con la letra P. Y los percentiles aquí pueden ir desde el 1 hasta el 99% de los datos. ¿Ok? El percentil 50 en este caso coincide justamente con la mediana. Entonces nuevamente tengo mi conjunto de datos, lo divido en 100 partes iguales y cada una de esas partes es un percentil. Y si tomo mi campana, ¿cierto?, la voy a dividir en 100 partes
y para explicar el comportamiento de esa distribución. Y la fórmula matemática, si se dan cuenta, prácticamente todas las fórmulas son iguales, solamente que el dividendo es el que cambia. Como estamos hablando de porcentaje, estamos hablando de por 100. Entonces por eso dividimos por 100. Ahora en resumen entonces tenemos los cuartiles, los deciles con sus respectivas fórmulas matemáticas. ¿Ok? Estas las vamos a aplicar entonces en unos ejercicios para que quede un poco más claro. Sin embargo, me gustaría explicar la interpretación que tienen estos datos o medidas de posición. Supongamos la siguiente situación. Tengo a un cierto número de trabajadores que están recibiendo una remuneración dada. Entonces, ¿qué pasa si a mí me dicen tengo un cuartil, el cuartil 1 de mis trabajadores recibe un sueldo de 215.000 pesos? ¿Qué quiere decir eso? Si yo lo dibujo acá, ¿cierto? Voy a dibujar acá, supongamos que esta es mi población o mi grupo de trabajadores, y yo voy a dividir mi población en 4 partes iguales. Supongamos que están de manera igual. Yo sé que aquí tengo mi primer 25%, 25 acá, 25 acá y 25 acá, porque es un cuartil. Entonces yo estoy diciendo que estoy seleccionando el primer cuartil y acá estos tipos están ganando 215.000 pesos. ¿Cómo interpreto eso? Que el 25% de mis trabajadores, ¿cierto? El primer grupo, el primer 25% de mis trabajadores, a lo más gana 215.000 pesos de sueldo. A lo más, ¿ok? Es decir, que puede ganar 215.000 pesos y también puede ganar menos de eso, ¿ok? Según la cantidad de trabajo que ejerce. Pero no podemos decir que gana 215.500, no. Como máximo gana 215.000. Supongamos ahora que me dicen un decil de 515.000, un decil 6. Nuevamente es como si yo tuviera un grupo de trabajadores, sin embargo lo vamos a tener que dividir en 10 partes iguales, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Supongamos que están todos iguales, ¿ya? Sabemos que cada uno de estos, ¿ciertos? Equivale a 10%, porque los decil se dividían en 10. Entonces acá, si yo debería sumar 6, esto debería pintar 6, voy a pintar S, voy a poner S también. Supongamos que estoy pintando los deciles. Entonces tengo 5, tengo 6. Entonces hasta acá yo puedo decir que tengo a trabajadores que ganan 515.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que mis trabajadores, el 60% de mis trabajadores, ¿cierto? Ganan como máximo 515.000 pesos de sueldo, o menos que eso. ¿Ya? Entonces, el decil 6, el 60% de mis trabajadores gana como máximo 515.000 pesos o menos de eso. Y a la vez podríamos decir que el 40%, porque podemos analizarlo para ambos lados, como acá esto son 40 lo que me faltaba, puedo decir que el 40% de los trabajadores gana, ¿cierto? Como mínimo 515.000 pesos o más dinero que eso. ¿Ya? Y finalmente, ¿cierto? Tenemos el percentil 90. Obviamente no voy a dividir todo, ¿cierto? Estos valores 100 veces, ¿cierto? Voy a colocar ahí como que muy juntos, pero se entiende que tendría que dividir este grupo en 100 partes iguales. Supongamos que llego acá y ahí está el 90, ¿cierto? Yo voy a rayar todo lo que correspondía al 90% de mi grupo de trabajadores. Entonces estoy diciendo acá que todo este grupo de trabajadores, ¿cierto? El que más gana de todo ese grupo de trabajadores son 715.000 pesos. Pueden haber personas que ganan mucho menos, pero el que más gana son 715.000 pesos.
Y por otro lado, si este era el 90%, acá me quedó un 10% sobrante, y que puedo yo entonces interpretarlo, hay un 10% de los trabajadores que ganan como mínimo 715.000 pesos o más que eso. Así entonces se interpretan los cuartiles, deciles y los percentiles. Entonces vamos a revisar algunos ejemplos, ¿cierto?, de medidas de posición en datos no agrupados. Cuando hablamos de datos no agrupados, que no están en intervalos, ¿ok? Supongamos entonces que tenemos el siguiente ejercicio. Entonces me indican que hay un grupo, ¿cierto?, de asistentes a un concierto y estas son las edades. Entonces me dicen calcula el percentil 10, ¿ok? El percentil 60, el percentil 30, el percentil 80. Primero yo observo y me doy cuenta que todas las edades están ordenadas de menor a mayor. Entonces, en todos los ejercicios que yo les voy a proponer, quizás vienen desordenados. Lo que tienes que hacer entonces es ordenarlos de menor a mayor. Entonces, recordamos las fórmulas de percentil, ¿cierto? Teníamos que el percentil K era igual, ¿cierto?, a K por N partido, ¿cierto?, en 100, porque estamos hablando de percentiles. Yo les dije que le iba a decir cómo se trabajan estos valores. La K corresponde al valor que yo quiero calcular, sea que en este caso 10 o 60, 30, 80. Entonces vamos a partir calculando el percentil 10. Entonces yo pondría en la fórmula P10 va a ser igual a 10, ¿cierto? La K en este caso es 10. N es el total de personas que asistieron en este caso al concierto. Si usted suma, ¿cierto?, todos esos valores, si no me equivoco, son 36. Son 36 personas que asistieron a este concierto. Entonces colocamos 36. Basta, ¿cierto?, que los vaya sumando todos. Y lo dividimos en 100. Si usted hace esta división, le va a dar, ¿cierto?, como resultado 3,6, ¿cierto? A lo que esto nosotros podemos interpretar que no puedo contar 3,6 datos, sino que esto lo aproximamos a 4. Esta es la posición en donde se encuentra el dato que yo estoy buscando, ¿ok? Mi percentil 10 no es 4, el resultado, no. Yo voy acá al grupo de asistentes del concierto y empiezo a contar. Y en la cuarta posición, desde el menor al mayor, ese es mi resultado. Entonces cuento 1, 2, 3, 4. Entonces mi percentil 10 está en la posición 4, por lo tanto es 19. ¿Cómo lo interpreto? Puedo decir entonces que el 10% de los asistentes al concierto, como máximo, ¿cierto?, tenían 19 años de edad. ¿Cierto? Si yo tomo mi conjunto completo de estas personas que fueron a este concierto, hay un 10% que como máximo tenía 19 años. De ahí hacia abajo. Por otro lado, entonces podríamos calcular el percentil 30. Percentil 30, entonces, tomamos acá, nuevamente, en vez de ahora de colocar 10, colocamos 30, porque ese es el percentil que estoy buscando. Lo multiplicamos por 36 y lo dividimos, ¿cierto?, en 100. Si usted hace eso, le va a dar como resultado 10,8. 10,8 como resultado, y eso aproximadamente es 11. Insisto, esta es la posición. Vamos entonces contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces en la posición 11 está el percentil 30, que son 28 años. Lo interpretamos de la siguiente forma, que del 100% de los asistentes al concierto, el 30% de esos asistentes como máximo tenía 28 años de edad. ¿Ya? De 28 años de edad, de ahí hacia abajo. Eso equivale al 30% de las personas que asistieron a ese concierto. Entonces así podemos hacer los cálculos de todos. Podemos calcular el percentil 60, ¿cierto? Colocamos acá entonces 60 multiplicado por 36
y lo dividimos en 100. Si usted hace esa operación le va a dar 21,6 y eso es lo mismo, aproximadamente 22, ¿cierto? Vamos revisando: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 36. ¿Ok? Y nuevamente expresamos que el 60% de los asistentes al concierto tenía como edad máxima 36 años. Y finalmente calculamos el percentil 80, que en definitiva eso nos va a dar lo siguiente: 80 por 36, ¿cierto? Por 36 dividido en 100. Usted hace esa multiplicación y división, el resultado le va a dar 28,8. Y eso es aproximadamente 29. Anteriormente habíamos contado 22 acá, 23, 24, 25, 26, 28, 29. ¿Ok? Entonces, en este caso podemos decir que el resultado, en este caso son 42. Disculpe porque aquí me faltó un número más, ¿cierto? Estábamos en el percentil 60, delante era 22, ¿cierto? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ahí caigo justo en el 42. Entonces ahí tengo mi resultado y digo que el 80% de los asistentes a ese concierto tenía como edad máxima, ¿cierto?, 42 años. Y así también puedo ver, entonces el resto, si tenía 80, me queda un 20% restante. Ese restante voy a tener como mínimo, ¿cierto?, 42 años y de ahí hacia arriba. Así se calculan entonces los percentiles. Ponemos acá un ejemplo donde nos piden calcular decil, ¿ya? Deciles. Entonces me dice que en base a cada tabla veo que tenemos un monto en dinero. Estas son las frecuencias, es decir, ¿cuántas personas reciben un monto de 2.500 pesos? Hay 7 personas. 3.000 pesos, ¿cuánto reciben? 18 personas, y así sucesivamente podemos interpretar esta información. En el cuadernillo que les hice, que ustedes tienen ahora en su poder, ¿cierto?, no aparece la F mayúscula. Esta columna usted la tiene que crear, y eso básicamente es la frecuencia acumulada, es decir, uno, ¿cierto?, estadísticamente va haciendo la suma hacia el lado. Entonces el 7 se mantiene, pero después sumamos 7 más 18 y me da 25. 25 más 32, 57, 57 y 45, 102, 102 más 24, 126, y 126 más 4, 130. ¿Qué quiere decir esta información? Que hay 130 personas, ¿cierto?, que de alguna u otra forma están recibiendo un monto. ¿Ok? Esa es la cantidad de personas que fue encuestada, lo más probable. ¿Cómo calculo entonces el decil 2 y cómo lo interpreto? El decil, K, ¿cierto?, así era la fórmula, era igual a K multiplicado por N partido en 10. Entonces, si quiero calcular el decil 2, coloco de 2, coloco acá en este caso 2 por 130 y lo divido en 10. Si usted hace esa operación matemática, le va a dar el resultado, ¿cierto? Acá le va a dar 26. Entonces yo empiezo a preguntarme, ¿dónde está el 26 en las posiciones? Porque en delante íbamos contando, ¿cierto?, los datos que no estaban agrupados o que no estaban sintetizados, ¿cierto? Y lo teníamos que ir contando uno a uno. Acá en las tablas es más fácil porque yo digo, a ver, en el 7 no puede estar porque el 26 es más grande que el 7, ¿cierto? Nuevamente en el 25 no puede estar porque el resultado me dio 26. En el que quede inmediatamente, ahí está. Entonces acá está la posición, pero este no es el resultado. Entonces puedo decir que mi decil 2 recibe 3.500 pesos. O sea, mi decil 2 como resultado es 3.500 pesos. ¿Y cómo lo interpreto? Yo digo, como es decil 2,
quiere decir que es un 20%, ¿cierto? Si yo divido mi grupo en total en 10 partes iguales, B2 significa 20%. Entonces lo interpreto de la siguiente manera. Del total de personas que están recibiendo en los montos, ¿cierto? Que van de 2.500 a 5.000, el 20% de los que recibe como máximo 3.500 pesos de ahí hacia abajo. ¿Ok? Por otro lado, tenemos los decil 7, y en este caso podemos decir lo siguiente. Colocamos el 7, colocamos el 130 y lo dividimos en 10. El resultado de esta operación me va a dar 91. ¿Ok? Si usted lo hace, le da 91. Entonces, nuevamente, no cabe acá en el 57, pero sí cabe acá en el 102. Entonces, el resultado de esto finalmente son 4.000. Entonces, ¿cómo lo interpreto? ¿Cierto? Son 4.000. ¿Cómo lo interpreto? Si son D7, significa que D7 es el 70% de mis encuestados, ¿cierto? Entonces puedo decir que el 70% de mis encuestados como máximo recibe 4.000 pesos de monto, como máximo, ¿ok? Por lo tanto, también puedo decir que si ese es el 70%, el 30% restante recibe como mínimo 4.000 pesos y de ahí hacia arriba. Así se calculan entonces los deciles. Y para finalizar entonces este video, les explico cómo se calculan ahora los cuartos